Ok, Boker Tov, buenos días a todos nuestros amados, los que nos siguen por medio de Facebook. Hoy tenemos entonces el primer día de la semana y celebramos la resurrección de Yeshua, Yeshua nuestro Mesías, Yeshua el Hijo de Adonai, el Hijo de Dios, Yeshua nuestro Salvador, Yeshua nuestro Mesías, Yeshua nuestro todo. Cuando es revelado Yeshua en nuestras vidas, no tenemos otra cosa sino que hablar de Yeshua, Yeshua, porque ese es el nombre, es el poderoso, fue el que venció, fue el que bajó a la profundidad, pero el que se levantó a lo más alto, el alto, el sublime, el que está sentado en el trono de gloria, el que recibe adoración, Yeshua, 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 Yeshua. No sé qué pensarán los que niegan la divinidad de Yeshua el día de hoy, porque ningún hombre puede vencer la muerte, y no solo vencer la muerte, sino subir hasta el tercer cielo, y no solo subir, sino sentarse en un trono de gloria y recibir adoraciones de tribus, lenguas y naciones. Ningún hombre normal puede hacer eso. Tiene que ser alguien divino que pueda vencer la muerte, y no solo vencer la muerte, sino levantarse desde lo más profundo, porque descendió a lo profundo, levantarse y sentarse en lo más alto y allí recibir gloria. Y eso fue lo que vio Daniel. Eso fue lo que vio Daniel, a un hijo de hombre que recibía adoración tal cual como lo recibía también el anciano de día, que representa al Padre. ¿Y sabe quién es ese hijo de hombre? Yeshua, Yeshua, el divino Hijo del Altísimo, Adonai con nosotros, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Dios hecho carne, Immanuel con nosotros. Aleluya y alabanza sea por los siglos de los siglos al que venció, al que se levantó. La tumba está vacía. Los que niegan su divinidad y los que niegan lo que realmente Él es, pueden decir lo que sea y tienen la libertad de hablar lo que ustedes quieran, pero la tumba está vacía. Usted puede decir lo que usted quiera, pero en su nombre los demonios se van. Usted puede decir lo que usted quiera, pero en el nombre de Yeshua las familias son transformadas. El hombre es transformado y cambiado. Usted puede decir lo que usted quiera, pero en su nombre los enfermos son sanados. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. Aleluya. Serán fuera demonios, pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. Si bebieres cosa mortífera, no os hará daño. Hablarán nuevas lenguas. En mi nombre. En mi nombre. Entonces hoy tenemos la evidencia de que un hombre venció a Satanás y venció la muerte. En su nombre se levantan los muertos. Venció la enfermedad. En su nombre hay sanidad. En su nombre hay transformación. ¿En el nombre de quién? De Yeshua. Yeshua vive y la tumba está vacía, y que lo oiga el infierno y a los seguidores del infierno. Yeshua, el divino Hijo de Adonai, vive por los siglos de los siglos, y a él sea la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Entonces estamos celebrando Pesaj. Pesaj, que significa pasar por encima, que precisamente es lo que habla el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 12, verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré. Y cuando dice pasaré, dice upasachti, viene de pesa, yo pasaré de vosotros, pasaré por encima de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y damos gracias al Señor porque tenemos la sangre de ese cordero, la sangre de Yeshua. Aleluya. Y hoy lo celebramos, que tenemos triunfo contra la muerte, tenemos triunfo contra la maldad, tenemos ese triunfo por medio de Yeshua. La muerte no nos tocará. Él es nuestro pesa, Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías. La muerte no nos tocará. Tenemos vida eterna. Aleluya. Tenemos vida eterna porque Yeshua vive, Yeshua venció y nos dio poder y autoridad. Entonces el Pesaj, ¿qué es eso? Que es cuando el ángel de la muerte pasaba por encima, pasar por encima, de un lado a otro. También tiene su
su significado negativo. Voy a decir el significado negativo no como lo estamos celebrando hoy, sino que se puede utilizar, esa misma palabra tiene una connotación negativa, pero que también concuerda con lo que hoy celebramos, que es pasar de un lado a otro. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, cuando Elías entonces está en esa situación de los de Baal, los que están con Baal, los que están con Adonai, dice, Elías se acercó a todos, Primera de Reyes 18, 21, a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Es la palabra cojeando, es pesajín, porque pesajín significa como cojear, como brincar de un lado a otro, pasar de un lado a otro. Entonces, ¿hasta cuándo estarás cojeando o pesajín? Tendrás pesa entre dos opiniones diferentes. Si el Señor es Adonai, seguidle, pero si Baal, entonces síganlo. Y el pueblo no le respondió. Entonces, pesa es esa situación en el aspecto negativo, cuando el hombre tiene pensamientos no fijos dentro de su mente y su corazón, sino que van de un lado a otro, brincan de un lado a otro. Hoy creo en el Señor, pero mañana no creo. Hoy creo que Él es el Mesías, pero mañana no lo creo. Hoy creo que su palabra es verdad, pero mañana no lo creo. Entonces tienes pesas dentro de tu mente porque tus pensamientos van de un lado a otro. Entonces estás cojeando en la fe. El capítulo 18, verso 26, y todo el pueblo respondió, bien dicho está. Entonces Elías, hablo de Primera de Reyes, capítulo 18, del 21 al 26, vamos a sintetizarlo, dice, Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo y preparadlo primero, porque sois muchos, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Y tomaron el toro que les había sido dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, y nadie respondió. Y cojearon, pesajín, alrededor del altar. Ahí no fue dentro de su mente, sino brincaban, porque era como una danza ritual pagana, brincaban en el altar de un lado a otro, pero nada pasó. Entonces, el pesaj en su connotación negativa, digo la palabra, es eso, es brincar, es pasar de un lado a otro. Y muchas veces el hombre pues pasa de un lado a otro porque no es constante en sus pensamientos. Isaías dice, como las aves que vuelan, así amparará Adonai. Una ave vuela en los aires, por arriba. Como las aves que vuelan, así amparará Adonai de los ejércitos a Jerusalén. Y eso me hace recordar un día de una prueba muy fuerte, donde el Señor me mostró un águila muy grande y blanca que volaba por encima de mí. Entonces, como las aves que vuelan, así amparará. El Señor me amparó de la muerte. Amparará Adonai de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, pasando, salvando. Pero aquí cuando dice pasando, dice pesa, pasando por encima. El Señor te va a librar, el Señor nos va a librar, como las aves que vuelan, así amparará Adonai de los ejércitos a Jerusalén, te amparará a ti y me amparará a mí también. Aleluya. Entonces esta parte de lo que significa pesa, es bueno que entendamos que también hay una parte negativa cuando la mente vacila y pasa de un lugar a otro, que es precisamente la situación que vivió el profeta Elías con los que adoraban a Baal. Así que yo pienso que el pesa, cada vez que nosotros hacemos una celebración de pesa, porque el Señor mandó a celebrar, cada vez que nosotros celebramos la muerte y resurrección de Yeshua, nosotros estamos reafirmando nuestra fe. No estamos pasando de un lugar a otro, sino que estamos reafirmando nuestra fe. Y quien pasa de un lugar a otro es la muerte, es la maldad, es la enfermedad, es las tinieblas, es lo que no viene de Él. Entonces, al contrario, hay un pesas negativo, pero hay un pesas positivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos firmes en la palabra y el mal pasará por encima de nosotros y no nos tocará. Pero cuando no estamos firmes en la palabra, entonces al contrario, y podemos vacilar dentro de nuestros corazones. Pero el Señor nos da la fuerza, la fortaleza y la fe para permanecer en su palabra y en su verdad, y que el mal, la muerte, pase por encima de nosotros, porque en Él tenemos vida eterna.
El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua vive y nosotros también vivimos eternamente con Él. Hay algo bien interesante con respecto, que me llama la atención, con respecto a las situaciones que pasaron en el Pesaj. Y hay una palabra, estuve leyendo de Rabbeinu Shirin Traid, hay una palabra que es Lifnei Boker, que significa antes del amanecer. Pero ese Lifnei Boker, antes del amanecer, está en Éxodo capítulo 14, verso 27. Y dice así, Éxodo 14, 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, ahí dice Lifnei Boker, antes del amanecer. Entonces nosotros tenemos que orarle al Señor para que nos dé la fortaleza de no vacilar en nuestros pensamientos y esperar ese amanecer. Y yo declaro en el nombre de Yeshua que habrá un nuevo amanecer para nuestras vidas. Habrá un nuevo amanecer de victoria. Hay situaciones que nosotros debemos pasar, pero no quiere decir que la oscuridad nos venza. Al contrario, es como que el Señor dijera en el momento de oscuridad, porque sí los hay, espera un momento que yo voy a pelear por ti. Antes del amanecer, el Señor pelea por nosotros. Antes de que amanezca y nuestros ojos abran y pensemos que no hay solución, veremos la solución, veremos la respuesta del Señor, veremos algo diferente, porque aún en nuestro sueño y en nuestra oscuridad que Él permite para que nuestro carácter sea fortalecido y seamos creyentes firmes y que no nos movamos por cualquier cosa, veremos entonces la victoria. Aleluya. Entonces, antes del amanecer, en ese momento muy oscuro, porque antes de que salga sol es ese lugar, ese momento, ese tiempo de oscuridad profunda, antes del amanecer. Entonces, dice el Señor en Éxodo 14, 27, antes del amanecer, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Adonai derribó a los egipcios en medio del mar. Estamos en oscuridad, en situaciones difíciles, no porque estemos en pecado, no porque no tengamos luz, no, porque el Señor permite situaciones, pero ya nos ha dado una palabra de victoria, una palabra de bendición. Y en ese momento precisamente es cuando el Señor pelea por nosotros. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, aunque haya oscuridad, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Los egipcios tropezaron y cayeron, porque en la oscuridad, aleluya, hubo alguien que peleó por mí, porque aunque estuve en la oscuridad, no estuve en la oscuridad por falta mía, sino porque Él permitió enseñarme que aún en los momentos más difíciles de mi vida, de confusión, de agonía, Él pelea por mí y me da la victoria. Y cuando amanezca, aleluya, cuando salga el sol, veré las respuestas del Señor y a mis enemigos debajo de mis pies. Aleluya, la tumba está vacía. Yeshua venció. Viene un amanecer para tu vida. Viene un amanecer. Viene un lindo día. Vienen cosas hermosas. Yeshua venció. Entonces, Lifnei Boker, antes del amanecer, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios fueron derribados y muertos antes del amanecer. Juan capítulo 20, verso 1. Yohanan capítulo 20, verso 1, en hebreo también utiliza esta misma expresión, Lifnei Boker, antes del amanecer. El 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, antes del amanecer. Dice en hebreo la traducción Lifnei Boker, antes del amanecer.
fue a la mañana, siendo aún oscuro, el sepulcro. Ya, leo otra vez. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Hay un momento de oscuridad, pero hay un momento que aún en la oscuridad el Señor va a permitir que nosotros, al amanecer, en ese momento de oscuridad, a los primeros rayos del sol, veamos que la tumba está vacía, veamos que Él venció. Esto es algo que debemos tener bien claro e importante, porque la connotación de mañana y de noche nos habla profundamente en la fe, nos habla profundamente a nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando la palabra habla de noche y de día en el libro de Génesis, los sabios en la antigüedad interpretaron lo que es, por ejemplo, la palabra atardecer o noche, o falta de luz o de sol. Nachmanides, por ejemplo, él decía, la noche se le llama Eref, ¿no? Dice, Vaihi Eref, fue la noche. La noche se le llama Eref, porque cuando el sol baja, la visión se hace confusa. Por lo tanto, significa, hubo desorden o desorden. Y muchas veces en nuestras vidas hay esa situación, que la luz baja, que estamos en situaciones difíciles, no porque el Señor, y ese es el punto, no porque el Señor nos haya abandonado, es porque el Señor permite esa noche en nuestras vidas para el amanecer ver su gloria y su victoria. Entonces, Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Es la fortaleza de mi alma. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué Él es mi luz? Porque aunque haya Eref, aunque haya situaciones donde estoy confundido y no veo la luz, y digo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? No veo luz. Acuérdate, Adonai es tu luz y tu salvación. Yeshua es la luz del mundo y Él amaneció a favor nuestro. Veremos ese amanecer, veremos un día de victoria, veremos la luz. El rey David dijo, en tu luz veré la luz. Aleluya. La palabra mañana, en hebreo se dice boker, y los sabios dicen que representa claridad. Cuando el sol sale, el día se hace bicoreb, es decir, ordenado, claro, apto para discernir. Y es entonces allí, cuando viene la luz, cuando uno ve, wow, Señor, lo que has hecho. Wow, Señor, lo que hiciste por mí. La tumba está vacía. Lifnei boker, antes que salieran los primeros rayos de luz. Muy temprano en la mañana, yo pensaba que no tenía, porque imagínense la situación, Yeshua con sus discípulos, Yeshua, el que les fortalecía en los momentos difíciles, les enseñaba, vivió con ellos 3 años formándolo, Yeshua quien les dio amor, quien les dio ternura, quien les hizo entender la palabra. De repente, de un día para otro, no está Yeshua, vino oscuridad. Pero no porque estamos mal y en pecado, sino que el Señor permite a veces que haya Eref en nosotros, que no veamos luz y nos sintamos como una vez se sintió David. Entonces tuvo que decir, Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces resulta que con quien estábamos, con quien nos dio la autoridad, el que nos defendía y todo, ya no está. Está en un sepulcro, está muerto. ¿Y qué es de nosotros? Nos van a buscar, nos van a matar. Y una mujer muy valiente. Entonces va muy de mañana, antes de que salga el sol. Muy de mañana. Oscuro todavía. Porque en la oscuridad el Señor pelea por nosotros y nos da la libertad, nos da la vida eterna, nos da la victoria. Aún en esa oscuridad, ya el Señor había peleado por nosotros. Nosotros entendemos que la resurrección fue muchas horas antes. Pero igual, fue en una noche, fue cuando no había luz del sol, fue en una noche cuando Él se levantó. Fue una oscuridad cuando Él se levantó, cuando ellos pensaban que no había nada. Allí vino la luz,
allí vino el Bikoret, allí vino el orden, allí vino la capacidad de discernir y entender. ¡Ah! No está aquí, ha resucitado. ¡Ah! El problema, el Señor me ha dado la victoria y ya sé qué debo hacer. ¡Ah! La situación que estaba viviendo, esas noches de dolor y de angustia, ya se han convertido en noches de gloria, de bendición y de luz. Entonces, la enseñanza es permanecer, que el Pesaj no sea que dentro de nosotros pasemos de un pensamiento a otro y de una palabra a otra, no, sino que estemos firmes y el que pase sea el enemigo. Porque no haya cabida en nosotros, porque estamos marcados por la sangre de Yeshua. Ese es el Pesaj de nosotros, los cristianos, los creyentes, los mesiánicos, los que creen que Yeshua es el Mesías, que Yeshua se levantó entre los muertos, que Yeshua está sentado en el trono, en su trono de gloria. Así que si sentimos oscuridad, bueno, hay un salmo muy hermoso. Salmo 35, que dice así, y ya estoy terminando. Salmo 35 dice, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Ok, cuando hay una reprensión. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es la segunda parte de este verso, que dice así, por la noche durará el lloro. Pero después dice, y a la mañana vendrá la alegría. Yo me imagino que aquella mujer, cuando fue Lifne Boker, allí, en ese momento, cuando ya viene la mañana, cuando ve la tumba vacía, ¡wow! Ha resucitado. Yeshua resucitó. La tumba está vacía. Tenemos esperanza de vida eterna. Alguien vino y peleó por nosotros. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yeshua venció. Yeshua venció. Yeshua venció. Aleluya. La tumba está vacía. Satanás está vencido. Alguien lo venció en la carne y su nombre es Yeshua. Hoy quizás estemos pasando por noches, pero mañana amanecerá, aleluya, mañana amanecerá para ti, mañana te darás cuenta que Él estaba contigo como estuvo con toda la humanidad en esos 3 días y en esas 3 noches. Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche, aleluya, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. El Señor herirá a nuestros enemigos aún en medio de las noches cuando nosotros pensemos que no hay luz para nosotros, aleluya. Vendrá el amanecer. Vendrá el amanecer. Yo declaro en el nombre de Yeshua que vendrá el amanecer para nosotros, porque Yeshua ha vencido y se ha levantado de entre los muertos. Y aquella mujer muy de mañana, Lifne Boker, aleluya, antes que viniera la claridad para ella, porque Boker significa claridad, entendimiento, discernimiento. No entendía. Yo voy ahí donde está aquel muerto, pero no entendía que había resucitado. En la noche había que yo dormí y desperté porque tú me sustentabas. La palabra del Señor dice en Colosenses, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y transformados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. ¡Aleluya! Yeshua venció, la tumba está vacía. Y Yeshua viene. ¡Aleluya! Y que lo oiga el infierno, la tumba está vacía. Éxodo 12:22, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quédate en el lugar, aunque sea oscuro, que el Señor tiene para ti. Quédate allí, porque a la mañana, al amanecer, verás la victoria. Y muy temprano en la mañana, cuando fue al sepulcro, se dio cuenta que no estaba resucitado.
pudo entender, pudo ver, pudo discernir, aún en el tiempo, que Yeshua había resucitado. Yeshua es nuestra victoria, su resurrección. Cuando el hombre se dio cuenta en la mañana, su resurrección nos ha dado la victoria a nosotros. Aleluya. Éxodo 11:4. A la medianoche, dice el Señor, yo saldré en medio de Egipto. Aleluya. No importa que estemos en oscuridad, porque aún estando en oscuridad, la luz de su Espíritu nos alumbrará y nos dará la fe para permanecer en un solo pensamiento y una sola palabra, y no estar pensando de un lado a otro. Éxodo 10:23. Ninguno vio a su prójimo. Esa es la noche para nuestros enemigos, no para nosotros, porque en medio de la oscuridad el Señor es mi luz y mi salvación. Éxodo 10:23. Ninguno de los egipcios vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En tu luz veré la luz. Adonai es mi luz y mi salvación. Entonces la palabra pesa, que significa pasar de un lugar a otro, pero que al celebrarlo lo que nos permite es afianzar nuestra fe en su palabra. Muy de mañana, Lifnei Boker, dice el libro de Éxodo, dice Moisés, Lifnei Boker. El Señor entonces se glorificó venciendo a sus enemigos. Lifnei Boker, antes de la mañana, antes del amanecer, cuando fue a la tumba estaba vacía. Hay un nuevo amanecer para ti. La tumba está vacía. El Señor quiere lo mejor para ti. Y aunque estés en oscuridad y aparentemente no veas la luz, acuérdate que habrá un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer. Hoy hay un nuevo amanecer para tu vida. Yeshua vive y viene pronto por su pueblo. Que tengas una semana de bendición. Hag Sameach, y será hasta la próxima. Shalom.